¿Qué es lo raro que notaron o no notaron nada extraño? La cantidad de masa, ¿no?, que disminuye cuando está en el agua. Sí, eso, digamos, no es correcto. O sea, la masa sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo les decía ayer a ustedes. Por ejemplo, yo a ustedes ayer les decía que la gente suele decir, ¿verdad? Que las cosas pesan menos en el agua. Sí, Ujú. o sea, eso no es cierto. Ahí lo que está afectando a la fuerza boyante. Pero, por ejemplo, hay gente que habla, ¿verdad?, de lo que podemos llamar un peso aparente, ¿sí? O sea, el peso aparente sería y el peso del objeto menos la fuerza boyante, ¿verdad? Sí. Entonces, a eso se le llama peso aparente. ¿Qué pasa si yo agarro esta ecuación y la divido entre g, digamos? Me va a quedar en términos de qué? De masas, ¿sí? Porque acuérdense que el peso es masa por g, pero si yo agarro p entre g y eso es la masa. Entonces, eso de cuando a mí me dicen que, por ejemplo, 67 gramos en el aire y 45 gramos cuando se sumerge en trementina, ¿verdad? Entonces, en realidad eso me está haciendo referencia a un término que se llama eh, masa aparente, Profe, ¿sí? porque es que en la primera ecuación se divide todo entre G. No, es que, digamos, lo que estoy diciendo es que vea esa ecuación del peso aparente, que eso es peso del objeto menos la fuerza de empuje. Si yo divido eso entre g, entonces me queda como en términos de unas masas. Ya. O sea, simplemente es Sí, un truco, por decirlo de porque es alguna fuerza, forma. Ah, porque el peso es una fuerza. Si lo vimos entre la gravedad, nos va a dar la masa. sí. Sí, por eso. Es que ese problema, y a veces ustedes se van a encontrar eso, ¿verdad? Entonces, por aquello, si se lo llegan a encontrar algún día, no caigan o, por decirlo así, no se confundan, porque, o sea, la masa no cambia. Sí. Digamos. Ah, Sí, o sea, no, o sea, la masa no cambia. Ahí lo que por ejemplo, les dicen que mide tal y tal, o sea, eso es porque lo que hacen es como agarrar la fuerza, ¿verdad? Y la dividen entre G. Entonces, por eso es que les queda como pero, profe, A, con esa, digámosle, la masa que nos está dando en el agua, eso lo multiplicamos por G y nos daría el peso que estaría teniendo en el agua. sí, Por ejemplo, los 45 gramos lo multiplicamos por G y eso sería la fuerza de que tiene, el peso que tiene el objeto metido en el agua, eso sí, ¿verdad? ¿cómo fue? Que digamos 67 gramos en el aire, eso usted lo hace normal. Los 67 gramos lo multiplica por la gravedad y eso le va a dar el peso Sí, que tiene afuera. Y los sí, 45 gramos los multiplica por la gravedad, le va a dar el peso que tiene, pero en el agua. sí, Pero entonces, técnicamente es la misma masa. sí, exactamente, es la misma masa. O sea,
Eso se llama peso aparente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran 45 gramos, lo multiplican por 9,81, ¿verdad? Ahí tienen que hacer la conversión, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener ahí un peso aparente, que eso sería como el peso del objeto menos la fuerza boyante, ¿sí? Sí. Entonces, voy a irme por acá. Entonces, vean, cuando le salen esas cosas ahí, entonces, por ejemplo, vean, el peso aparente es el peso del objeto menos esa fuerza boyante. Pero si ustedes a esto lo dividen todo entre G, ¿verdad? Entonces les va a aparecer este concepto de la masa aparente. Ya, por eso es que, por ejemplo, bueno, la masa aparente es que, por ejemplo, sí, cuando está sumergido en el agua un cuerpo, eh, nos da la impresión de que pesa menos, pero eso es por acción de la fuerza de empuje. Entonces, esa fuerza o ese peso en el agua, ¿verdad? Lo que hacen es dividirlo entre G y sacan ese valor ahí. Entonces, por ejemplo, en ese problema, o sea, tenemos que la masa del cuerpo es de 67 gramos. Eso es 0,067 kilogramos. Y la masa aparente es 45 gramos, 0,045 kilogramos. Esa masa segunda es masa aparente. Sí, es más aparente, ¿verdad? Entonces a ustedes les piden por ahí que calculen la densidad de ese fluido, ¿verdad? Bueno, ustedes podrán recordar que la fuerza boyante es la densidad del fluido multiplicada por el volumen sumergido, ¿verdad? Por G. Entonces, eso va a ser igual, en este caso, ¿verdad? Hay que agarrar y restar el peso del objeto al peso del objeto, ¿verdad? Restarle ese peso aparente. Entonces nos va a quedar algo como así. Sí, Entonces, masa del objeto menos la masa aparente. no, va multiplicado por 9,8. Ah, sí, ya. Ujú. O sea, eso de la masa aparente, como les digo, es que lo... Entonces, en un problema, si uno ve que hay dos masas distintas, es porque está sucediendo esto. Sí, sí, ¿verdad? Pero la masa, digamos que es un... Sí, sí, nunca cambia. Sí. O sea, eso simplemente es como muy de, muy de esta rama de la mecánica, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Pero no es que es menos, o sea, lo que hacen es considerar ese efecto de la fuerza abollante. Profe, ¿y por qué la fuerza boyante es igual a eso? Ah,
porque la fuerza boyante es igual a la masa del cuerpo menos la masa aparente por... No, vea esta ecuación que está aquí. Esta es la clave, Ajá. ¿sí? O sea, el peso aparente es el peso del objeto menos la fuerza Ah, boyante. sacamos a factor común digo, la gravedad. Sí, yo la saqué a factor común. O sea, vea que esto aquí tiene unidades de Newton. O sea, esto es igual, ¿verdad? A la densidad del fluido, que yo no sé cuánto es, por el volumen sumergido, ¿verdad? Por G. Ah, sí, porque le llegamos por la otra ecuación. Sí, pero digamos aquí tenemos el detalle que, aquí vamos a suponer, ¿verdad? Y lo más sencillo es, vea, aquí tenemos que hacer una suposición, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que el aluminio es más denso que ese fluido. Entonces, si nosotros resolvemos el problema y nos da una densidad menor, entonces quiere decir que estuvimos bien. Si nos da una densidad mayor, entonces quiere decir que el problema no está bien resuelto. O sea, esa suposición que hicimos no es válida, entonces tendríamos como que devolvernos y decir, ah, no, es que flota, ¿verdad? Entonces tengo que hacer, sí. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ustedes tienen que la masa del aluminio ese, ¿verdad? Es, bueno, 0,067 kilogramos. Y bueno, ustedes conocen la densidad, ¿verdad? La densidad es de 2700 kilogramos metro cúbico. Entonces, ¿cómo podría yo encontrar ese volumen del aluminio, que sería el volumen desplazado? Sí, ¿cómo haríamos? ¿Qué nos están pidiendo y qué nos están... ¿Cómo? O sea, yo les dije a ustedes, vamos a suponer que el aluminio es más denso que, El aluminio sería ahí la densidad del cuerpo. Sí. sí, 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 el cuerpo ese es de aluminio, pero está pidiendo la Mm, densidad de ese otro fluido. Entonces, yo lo que les dije es que vamos a suponer que el aluminio es más denso. Entonces, eso quiere decir que el volumen de aluminio que yo encuentre va a ser el volumen desplazado, ¿verdad? Vamos desplazado. ok. Y eso es igual a la fuerza boyante. Sí. ¿Cuánto es esa fuerza boyante? Había dado, voy a ver, 0,2156. Bueno, Entonces, esa fuerza boyante es 0,2156 newtons, ¿verdad? Pero sigo preguntando yo por este volumen, ¿cómo lo encuentro? Ya así está demasiado tenemos, fácil. tenemos Acuérdense de la ah, primera clase que tuvimos.
Porque ahí no es nada más despejar en la fórmula de densidad del objeto. Sí, nada más es eso. Densidad, masa entre volumen. Volumen, entonces ustedes agarran la masa y la dividen entre rho. La masa 0,67 kilogramos, dividimos entre la densidad, que es esa 2700, y ya nos daría esa vara. Volumen Eh, desplazado, o volumen del cuerpo, lo mismo. sí, me queda 2,48 por 10 a la 5, a la menos 5. Sí, me dio igual. Pues ahora sí, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar, ¿verdad? Ah, bueno, no. A ver, voy a volver por acá. Profe, ¿qué es lo que hay que sacar ahí luego? ¿A dónde? Después de que se sacó el volumen, digamos. Usted mencionó algo. Sí, es que, bueno, aquí tenemos que despejar la densidad de esa trementina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que sustituir, por ejemplo, entonces 0,2156 newtons. Lo que queremos encontrar que es el densidad del fluido ahorita. Sí, la densidad del fluido. 2,48 por Tengo 10 a la menos 5. Entonces ahí lo Profe, que y tienen que hacer es esos, despejar eso. profe, y la fuerza boyante no hay que multiplicarla por 9,8. Ah, Ese 0,2156. sí. ¿Qué pasó con eso? No hay que multiplicarlo por 9,8, nada más se pone así. No, 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 porque yo aquí ya multipliqué por 9,8. Vea. Ok. ya para lo multiplicado en 9,8 ya queda en newtons, sería, ¿verdad? Porque ya es la masa por la aceleración. Profe, pero es lo mismo si uno primero lo hace la resta y luego multiplica el resultado por 9,8, ¿verdad? Sí. Ok. Profe, una pregunta. La Sí. fuerza de empuje de un líquido
no cambia, no importa cuál sea el objeto, ¿verdad? ¿Perdón? La fuerza de empuje de un líquido, digámosle, no cambia con el tamaño del objeto o la masa que tenga. La misma fuerza le aplica a una pluma que caiga a que caiga una piedra o No, algo así. sí cambia porque vea que depende del volumen. Sí, Sí, ok. Entre más es, digamos, más volumen, seguro más o menos. y más volumen, más fuerza. Sí, porque tiene donde empujar. Ok. Sí. ¿Ya despejaron ahí entonces? Sí, a mí me dio 887.10. 200. 887.10. Entonces, ¿es más denso o menos denso que el aluminio? Menos denso. Sí. Le dio 8,9 por 10 a la menos 3. Digo, a menos 8. ¿Cómo? Y a mí me dio eso, no sé qué. No. Vea que el volumen es 2,48 por 10 a la menos 5. Al rato fue que eso fue lo que Es me... que yo lo que hice fue que densidad del fluido es Sí. fuerza boyante sobre el volumen por la gravedad. Fuerza boyante es... Bueno, perdón, la densidad del fluido es fuerza boyante sobre volumen por gravedad, sí. Y eso fue lo que hice. Sí, pero al rato usted lo que puso fue que es 2,48 por 10 a la 5 y es a la Ah, menos sí, 5. sí. Es Sí, eso, ahí la fijo, cagué. estoy seguro. Sí, era como 887,1. Listo, ya lo tienen. Esos son kilogramos por metro cúbico. Sí. Ok. eh, bueno, entonces ya terminamos, como por decirlo así, el plan era que las primeras 2 semanas nos enfocábamos en estática de fluidos, ¿verdad? Bueno, creo que Todo esto era resolvimos... estática. Ah, Todo esto era estática porque no se movía. sí, exactamente. Eh, bueno, resolvimos bastantes problemas, ¿verdad? Creo yo. Entonces, creo que, bueno, vamos bien, ¿verdad? Con el cronograma que yo establecí. Entonces, sí, la verdad, quedan como 10 minutos. No, no me voy a poner a ver ahí, ¿verdad? En 10 minutos ahí que